Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a trabajar con la unidad número 7 del libro de matemática, que tiene que ver con ángulos, triángulos, cuadrados y rectángulos. Pero si yo me baso primero en esta palabra y la leo y dice ángulos, tenemos que saber bien qué significan los ángulos, ¿no? Cómo se forman los ángulos. Nosotros podemos ver en este ejercicio que había que hacer, teníamos que copiar este dibujo lo más parecido posible en una hoja lisa y después lo teníamos que superponer, ¿sí? Yo me imagino que ustedes habrán hecho, habrán trabajado con la escuadra, con la regla, ya que al tener la escuadra, por ejemplo, podemos aprovechar, ¿sí? Que tiene esta parte que es recta, formando justamente un ángulo recto. Entonces saben que si yo la apoyo, voy a tener prácticamente un ángulo recto que va a ser muy parecido a la medida que a los dibujos que teníamos que ir haciendo, que son todos con ángulos rectos, ¿sí? Que algunos eran para abajo, ¿sí? Habrán mirado, habrán dicho, bueno, esta parte es un ángulo recto, entonces voy a aprovechar la escuadra, ¿sí? Y si tenía que volver a subir, voy a aprovechar otra vez la escuadra, voy a apoyar y voy a volver a hacer otra recta. Y así más o menos le iba quedando la misma imagen. Pero para hacer exactamente la misma imagen del dibujo, no hay nada mejor que utilizar este otro elemento de geometría que es el transportador, que yo hace un tiempito atrás le dije que lo íbamos a usar en quinto. Lo vamos a empezar a usar ahora en cuarto para darnos una noción. El transportador lo que mide son los grados, ¿sí? La abertura que va a tener el ángulo. Y si hablamos de ángulo, el ángulo no es más que la unión de dos rectas en un punto, ¿sí? Ustedes saben muy bien que tenemos una recta y si yo junto otra recta teniendo un punto en común, se formaría un ángulo. Acá tenemos un ángulo de un tipo de abertura. Esta es la abertura que tiene el ángulo, ¿sí? En este caso es un ángulo recto porque mide 90 grados. Pero justamente, ¿cómo me doy cuenta yo cuánto miden los ángulos? Entonces, les decía que el transportador me ayuda justamente a medir estas aberturas. Porque acá, por ejemplo, teníamos otra abertura, no es recta como la de acá arriba. Es una abertura más pequeña, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer exactamente la misma figura, tengo que usar transportador. ¿Cómo se usa el transportador? Bueno, hay algunos transportadores que son así transparentes, otros que pueden ser que no se vea la parte de atrás, que no sean transparentes, todos opacos, digamos. Y hay otros transportadores que son todo el giro de la circunferencia. O sea, como vamos a ver, mira, yo si lo pongo y doy todo el giro que me da este transportador, me va a dar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque es la abertura que va desde 0. Fíjate que acá tiene toda una graduación que va de 10 en 10, pero también hay una como más milimétrica, digamos, que también está marcada entre medio. Por ejemplo, de 10 y 20 tenés la mitad, que sería 15, o acá también tendríamos un 25. Pero bueno, va de 0 a 180, si empezás a medirlo desde acá. O también se puede empezar a medir desde el otro lado, por eso el 0 lo tiene desde el otro lado. Pero como les decía, si yo tengo en cuenta esta abertura del transportador, me da un medio giro, digamos, de 180 grados. Pero si yo lo quiero continuar, ¿sí? Voy a tener el giro total de lo que es una circunferencia, ¿sí? Y la circunferencia en total mide 360 grados, ¿sí? Y si yo tomo solamente la mitad, sería la mitad de 360. Por eso el transportador me marca solamente hasta 180 grados. Si yo sumo estos 180 más otros 180, ahí llegaría a los 360. Pero bueno, sacando de lado esto, vamos a ver cómo podemos hacer para medir triángulos.
Yo puedo, con el transportador, puedo medir triángulos, puedo dibujar triángulos también, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una recta que se une con otra recta en un punto que llamamos vértice y quiero saber cuánto mide este ángulo, les voy a enseñar cómo utilizarlo. Todos los transportadores tienen justito en la mitad o una pequeña abertura o una rayita o se cruzan dos rectas perpendiculares en un punto. ¿Por qué? Porque ese punto en esa mitad justita es la que vos vas a apoyar tu transportador en el punto también, en el vértice de la unión de las dos rectas. Entonces vos lo apoyás el transportador, el puntito tiene que quedar justito en el medio, ¿sí? En el medio. Y la recta también tiene que estar apoyadita en esta otra recta que tiene acá el transportador, en esta línea que tiene acá el transportador. Entonces vos vas a tener en cuenta dos cosas. Primero, apoyar el vértice del ángulo en el centro del transportador y que la recta quede apoyada en esta línea del transportador. Entonces vos justito apoyás el centro del transportador en el vértice y la recta también está apoyada en la línea del transportador. Por eso no se ve, pues está justito apoyada. Tiene que estar y dar justito en el cero, ¿sí? Justito en el cero. Entonces vos vas a empezar a medir. ¿Cómo se mide? Es muy simple. Vamos a tener en cuenta la graduación, ¿sí? Que iba de 10 en 10 y te vas a fijar cuánto es esta abertura del triángulo, del ángulo. Entonces contás 10, 20, 30 y esta no llega a 40, llegará a 38 grados aproximadamente. Entonces, este ángulo mide 38 grados, ¿sí? Fíjate, a ver si lo puedo acercar un poquito más. Ahí. Del 0, 10, 20, 30 y no llegó justito al 40, está un poquito antes, por eso marqué 38 grados. Bien. Entonces, también podemos medir ángulos o podemos hacer ángulos que sean rectos. Los rectos sabemos que miden 90 grados, pero ¿cómo sé si miden 90 grados? Y bueno, lo hacemos de la misma manera, apoyamos el centro del transportador en el vértice y la línea tiene que estar justita también en tu recta, ¿sí? Y vos fíjate que esta abertura de este ángulo da justito con la línea del 90, por eso decimos que este ángulo mide 90 grados, ¿sí? Y es un ángulo recto. Todos los ángulos que midan menos de 90, o sea que sean aberturas pequeñas como este, se llaman agudos. Los que miden 90, justito exactamente 90, son ángulos rectos. Y tenemos otro tipo de ángulos que miden más de 90 grados y son, ahora les voy a mostrar, vamos a hacer, por ejemplo, una abertura así, más grande, y la vamos a medir a ver cuánto es. Obviamente que esta abertura es más grande que esta, por eso decimos que este ángulo es más grande que un ángulo recto. Entonces, acá tenemos el vértice, tenemos las dos rectas, apoyo el centro del transportador justito en el vértice, ¿sí? Ahí va. Siempre la recta del ángulo apoyada también en tu línea del transportador donde está el 0 y ahí vemos toda esta abertura. Acá en este caso no me llega a marcarse más arriba, pero no importa porque a mí me sirve
porque llega a esta de acá, que es la que yo quiero medir, y este ángulo va de 10, 20, 30, 40, 50, 90, 110, 120, 130, 140 y está casi llegando a 150, tiene 149 grados, ¿sí? Esta abertura es de 140 grados y este tipo de ángulos que son más grandes o superan los de 90 grados se llaman obtusos, ¿sí? Que miden más de 90 grados. Los rectos miden justito 90 y los ángulos agudos miden menos de 90 grados. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a construir un ángulo. ¿Sí? ¿Cómo puedo construir un ángulo? Si yo quiero de repente hacer un ángulo que mida 30 grados. Bueno, el primer paso es realizar una recta, una semirrecta en este caso, con otra recta, primero vamos a marcar. Nosotros primer paso hacemos una recta con un punto, que sería el punto de origen, que es donde yo voy a apoyar el transportador. Y apoyo el centro del transportador en ese punto que yo marqué y la línea del transportador sobre mi recta. Y ahora tengo que ver si lo quiero hacer de 30 grados como pedí. Lo único que tengo que fijarme es contar hasta 30. ¿Sí? Puedo hacer una marquita de este lado o también la puedo hacer del otro lado, aunque diga 150. La parte de arriba en este momento no nos interesa porque nosotros empezamos de este lado a marcar. Si hubiéramos empezado del otro lado, empezaríamos con el 0, ahí se nubla un poco el celu, empezaríamos desde este lado y marcaríamos los 30 para acá. Pero en este caso empezamos con el vértice del lado izquierdo, entonces yo voy a tener en cuenta la abertura desde el 0 del lado derecho, ¿sí? Y ahí esa sería mi marca de los 30 grados. Lo único que me queda por hacer es unir la marca que yo hice con el punto de origen. Y ahí se me unieron las dos rectas cortándose en un punto llamado vértice. Esta abertura es de 30 grados. Y si yo me fijo, es más chiquito que un ángulo de 90. Acordate que el del 90 es un ángulo recto. Este que tiene 30 es más chiquito y se llama agudo. ¿Sí? Este es un ángulo más chico que un recto, se llama agudo. ¿Sí? Bueno, esta es la base para empezar a cómo usar el transportador. Es fácil, vamos a ir practicando y ahora les voy a contar en otro videito lo que hay que hacer en el libro. Les mando un beso.